Memoria Cósmica, Rudolf Steiner, Capítulo 1. Nuestros antepasados atlantes. Nuestros antepasados atlantes diferían mucho más del ser humano actual de lo que podría imaginar aquel cuyo conocimiento se limita por completo al mundo de los sentidos. Esta diferencia se extendía no solo a la apariencia externa, sino también a las facultades espirituales. Su conocimiento, sus artes técnicas e incluso su civilización entera diferían de lo que se puede observar hoy en día. Si retrocedemos a los primeros periodos de la humanidad atlante, encontramos una capacidad mental completamente diferente a la nuestra. La razón lógica, el poder de la combinación aritmética, en los que se basa todo lo que se produce hoy en día, estaban totalmente ausentes entre los primeros atlantes. Por otro lado, tenían una memoria altamente desarrollada. El hombre de hoy es superior al atlante en el razonamiento lógico, en la capacidad de combinar. Por otro lado, la memoria se ha deteriorado. Hoy en día, el hombre piensa en conceptos. El atlante pensaba en imágenes. Se hacía lo que siempre se había visto antes. No se inventaba, se recordaba. No era una autoridad el que había aprendido mucho, sino más bien aquel que había experimentado mucho. Si bien la capacidad de pensar lógicamente estaba ausente entre los atlantes, especialmente los primeros, en su memoria altamente desarrollada poseían algo que daba un carácter especial a todo lo que hacían. Los atlantes podían controlar lo que se llama la fuerza vital. Sabían cómo poner la energía germinal de los organismos al servicio de su tecnología. Se puede formar una idea de esto a partir de lo siguiente. Piensa en un grano de semilla. En este, una energía yace dormida. Esta energía hace que el tallo brote del grano. La naturaleza puede despertar esta energía que reposa en la semilla. El hombre moderno no puede hacerlo a voluntad. Debe enterrar la semilla en el suelo y dejar que las fuerzas de la naturaleza la despierten. El atlante podía hacer algo diferente. Sabía cómo se podía cambiar la energía de un montón de granos en energía técnica. Al igual que el hombre moderno puede cambiar la energía térmica de un montón de carbón en tal poder. Un asentamiento atlante tenía un carácter que de ninguna manera se parecía al de una ciudad moderna. En tal asentamiento, todo todavía estaba en alianza con la naturaleza. Solo se da una imagen vagamente similar si uno dice que en los primeros periodos atlantes, un asentamiento se asemejaba a un jardín en el que las casas estaban construidas con árboles con ramas ingeniosamente entrelazadas. Los antepasados de los atlantes vivieron en una región que ha desaparecido, la parte principal de la cual se encontraba al sur de la Asia contemporánea. En las escrituras teosóficas se les llama los lemurianos. Después de haber pasado por varias etapas de desarrollo, se deterioraron. Solo una pequeña parte de la humanidad lemuriana era capaz de un desarrollo posterior. A partir de esta parte, se formaron los atlantes. Más tarde, ocurrió algo similar de nuevo. La mayor parte de la población atlante declinó, y de una pequeña porción descendieron los llamados arios, que comprenden la humanidad civilizada actual. Según la nomenclatura de la ciencia espiritual, los lemurianos, atlantes y arios son razas raíz de la humanidad. La población de una raza raíz se divide así en 7 subrazas. Los escritos teosóficos llaman a la primera subraza de los atlantes la de los Rmoahals. La memoria de esta raza estaba dirigida principalmente hacia las vívidas impresiones sensoriales. Los colores que el ojo había visto, los sonidos que el oído había escuchado tenían un largo efecto en el alma. Esto se expresaba en el hecho de que los Rmoahals desarrollaron sentimientos que sus antepasados lemurianos aún no conocían. Por ejemplo, el apego a lo que se había experimentado en el pasado es parte de estos sentimientos. Con el desarrollo de la memoria, también se conectó el desarrollo del lenguaje. Solo los hombres que tienen la facultad de recordar pueden usar un nombre que se le haya dado a algo. Con el lenguaje se estableció un vínculo entre el alma humana y las cosas fuera del hombre. Es cierto que todo esto existía en una forma aún juvenil entre los Rmoahals, pero sin embargo los distinguía profundamente de sus antepasados lemurianos. Estos hombres estaban más relacionados con los seres de la naturaleza que los rodeaban que sus sucesores. Por lo tanto, la palabra hablada que producían tenía algo del poder de la naturaleza. La palabra de los Rmoahals no solo tenía significado, sino también poder. Las palabras en ese momento tenían un efecto curativo.
podían impulsar el crecimiento de las plantas, calmar la furia de los animales y realizar otras funciones similares. Para ellos, el lenguaje era algo especialmente sagrado. Los Ermoahals atribuían su poder no tanto a ellos mismos como a la naturaleza divina que actuaba dentro de ellos. Esto cambió entre la segunda subraza, los llamados pueblos Tlavatli. Los hombres de esta raza comenzaron a sentir su propio valor personal. La ambición, una cualidad desconocida para los Ermoahals, se hizo sentir entre ellos. La memoria, el recuerdo de los antepasados o de aquellos que habían adquirido méritos en la vida, se desarrolló. Una consecuencia más de la memoria para la vida comunal del hombre fue el hecho de que se formaban grupos de hombres que estaban unidos por el recuerdo de acciones comunes. Una personalidad poderosa reclutaba a un grupo de personas para una empresa conjunta, y el recuerdo de esta acción conjunta formaba un grupo social. Este tipo de vida comunitaria social se desarrolló plenamente solo entre la tercera subraza, los toltecas. Los hombres de esta raza fueron los primeros en fundar lo que es un estado. Sin embargo, uno debe darse cuenta de que en aquellos tiempos los hombres realmente tenían el poder de transmitir sus dones a sus descendientes. La educación, después de todo, estaba calculada para moldear la vida a través de imágenes vívidas. La efectividad de esta educación tenía su fundamento en el poder personal que emanaba del educador. No afilaba el poder del pensamiento, sino que de hecho desarrollaba aquellos dones que eran de una naturaleza más instintiva. Bajo tales condiciones, la experiencia personal adquirió cada vez más importancia entre la tercera subraza. El desarrollo de la memoria condujo al predominio del poder de la personalidad. Cuanto mayor era el poder, más deseaba explotarlo para sí mismo. La ambición que se había desarrollado se convirtió en egoísmo marcado. Así surgió el abuso de estos poderes. Cuando se consideran las capacidades de los atlantes, el resultado del dominio de la fuerza de la vida, se entenderá que este abuso tendría consecuencias inevitables. Un amplio poder sobre la naturaleza podía ponerse al servicio del egoísmo personal. Esto fue logrado en su totalidad por la cuarta subraza, los turanios primordiales. Los miembros de esta raza, instruidos en el dominio de los poderes mencionados anteriormente, a menudo los usaban para satisfacer sus deseos y apetitos egoístas. Pero utilizados de esta manera, estos poderes se destruyen mutuamente en sus efectos recíprocos. Un efecto destructivo de este tipo solo podría detenerse mediante el desarrollo de una facultad superior en el hombre. Esta fue la facultad del pensamiento. El pensamiento lógico tiene un efecto restrictivo sobre los deseos personales egoístas. El origen del pensamiento lógico debe buscarse entre la quinta subraza, los semitas primordiales. Los hombres comenzaron a ir más allá de un mero recuerdo del pasado y a comparar diferentes experiencias. Se desarrolló la facultad de juicio. Los deseos y apetitos se regulaban de acuerdo con esta facultad de juicio. Se comenzó a calcular, a combinar. Si anteriormente uno se abandonaba a cada deseo, ahora primero se preguntaba si el pensamiento podía aprobar este deseo. El hombre desea llegar a un acuerdo consigo mismo sobre lo que debe o no debe hacer. Pero lo que así se ganó con respecto a la facultad de pensamiento, se perdió con respecto al control de las fuerzas naturales externas. Con este pensamiento combinado, solo se pueden dominar las fuerzas del mundo mineral, no la fuerza de la vida. La quinta subraza, por lo tanto, desarrolló el pensamiento a expensas del control de la fuerza de la vida. Los hombres de la sexta subraza, los acadios, desarrollaron aún más la facultad de pensamiento que los de la quinta. Si las razas anteriores tendían a reconocer como líder a aquel cuyos actos se habían impreso profundamente en su memoria, este papel ahora se confería al inteligente. Ahora se consideraba mejor lo que era más convincente para el pensamiento. Como resultado, se desarrolló una inclinación por las innovaciones y los cambios. Cada uno quería poner en práctica lo que su inteligencia le sugería, por lo tanto, las condiciones turbulentas comenzaron a prevalecer. La grandeza de las comunidades de la tercera subraza se basaba en el hecho de que los recuerdos comunes traían orden y armonía. En la sexta, este orden debía ser establecido por leyes pensadas. Por lo tanto, en esta sexta subraza se debe buscar el origen de las regulaciones de justicia y derecho. Durante la tercera subraza, la separación de un grupo de hombres se producía solo cuando eran expulsados de su comunidad, por así decirlo, porque ya no se sentían cómodos en las condiciones resultantes de la memoria.
En la sexta, esto fue considerablemente diferente. La facultad de pensamiento calculador buscaba lo nuevo como tal. Los acadios eran, por lo tanto, un pueblo emprendedor con una inclinación a la colonización. Fue el comercio, en especial, el que alimentó la creciente facultad de pensamiento y juicio. Entre la séptima subraza, los mongoles, la facultad de pensamiento también se desarrolló. Pero las características de las subrazas anteriores, especialmente de la cuarta, permanecieron presentes en ellos en un grado mucho mayor que en la quinta y sexta. Permanecieron fieles al sentimiento de la memoria, y así llegaron a la convicción de que lo más antiguo es también lo más sensato, y puede defenderse mejor contra la facultad de pensamiento. Es cierto que también perdieron el dominio sobre las fuerzas de la vida, pero nunca perdieron su fe directa e ingenua en ella. Esta fuerza se había convertido en su Dios, en cuyo nombre hacían todo lo que consideraban correcto. Por lo tanto, parecían a los pueblos vecinos como si estuvieran poseídos por esta fuerza secreta y se entregaban a ella en confianza ciega.